me olvidé hacerle la invitación, pero me demoré con lo de fisicoquímica un poquito. Preguntas sobre el tema que les había tocado, justo hablamos del tema del coronavirus y agarramos el tema de los remedios para el coronavirus, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi experiencia, lo estaba haciendo que la única forma de curar, de poder prevenir y curarse, más que todo prevenir y curarse también coronavirus es justamente el oxígeno. Por eso que en los hospitales a las personas que están con coronavirus es ponerle bastante oxígeno, no suministrar oxígeno, pero incluso para nosotros que estamos todavía libres del tema, para poder estar previniendo hay que practicar la respiración, hay que respiración profunda y de tal manera que nuestro cuerpo pueda oxigenarse. Cuando nosotros vamos a ver más adelante en la parte de la ley, hay una ley que rige sobre la disolución de gases en los líquidos. Vamos a ver más adelante en una parte del curso, vamos a encontrar de que cuando mayor presión de oxígeno o mayor presión del gas, mayor disolución de ese gas en un líquido. Y en el caso de nuestra sangre es un poco no se cumple. En nuestra sangre nosotros podemos respirar y presionar un poco para, ¿no?, aguantando la respiración, hacer que más oxígeno se disuelva en la sangre. Cuanto más oxígeno se disuelve en la sangre, más posibilidad de tener un agente químico, bactericida, microbicida y prácticamente para que pueda estar uno sano siempre, ¿no? Entonces, tocamos ese punto. Les quería de repente a ustedes también compartir esto no lo borré, acá está. De repente compartirles este video de, a ver, un ratito más, mientras va llegando los jóvenes. Ya, un ratito les puedo compartir con este tema del coronavirus, ya, salimos un poquito del tema que hacemos, pero más adelante vamos a explicar mediante esto de las disoluciones no ideales. Voy a compartirles cortito, es un video de 24 minutos, pero ustedes lo pueden ya con la motivación que les estemos dando acá, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Este Wim Hof es un francés que a cierta edad descubrió de que oxigenando el cuerpo podía adquirir ciertas destrezas, ¿no? Destrezas de, por ejemplo, de tener, estar buen tiempo en una zona frígida o incluso sumergido en cubos de hielo y subir a alturas como el de los Himalayas y no sentir la zorroche. ¿Por qué? Porque tiene alto oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces, su técnica es respirar profundamente varias veces. Entonces, y no es una teoría, simplemente es una cuestión real. Ahora, no solamente que él sea el único que pueda tener esa destreza, sino sus estudiantes también, ¿no? Y incluso, a mejor vemos el video y cortito nomás, aunque dura 24 minutos, pero usted lo completa, va solamente una parte. A ver. ¿Qué tal nació creer? Solía enfermarme mucho. Pensaba que si no comía cierto tipo de comida me enfermaría. Si no dormía cierta cantidad de horas me enfermaría. Si estaba cerca de alguien enfermo me enfermaría. Por favor, haz un comentario aquí abajo. Escríbelo con comillas para que otros puedan disfrutarlo. Se escucha. Sí se escucha, profesor. Muy gracias. Sí se escucha, profesor. No. Para mí Dios es frío. Podría decir eso. Pienso que el frío es una fuerza noble. Me está ayudando, me está entrenando, me devuelve a la naturaleza interior de la forma en que debe ser. De esta forma no solo soporto el frío, sino que amo el frío. Hay otro videito, a ver, que hay varias, no está compartiendo, profes. Ya, sí, lo que pasa es que tengo que responder a alguien que me está pidiendo ya, no se está compartiendo, dice el video. Sí, pero alguien me ha pedido a ver,
Vamos a, pero bueno, les dejo ya, en YouTube pueden entrar ahí. Y la técnica no es muy difícil, van a ver un cortito también de otro, del mismo. Van a ver un cortito del mismo. ¿Dónde está? Un ratito, a ver. Si estoy grabando, a ver. Ya este es cortito también para que vean. Ya. A ver qué me dice Maniuco. Este es cortito, también vamos a poner para que vean cuál es la técnica, ¿no? Bien, aquí estamos. Vamos a hacer la respiración. Este es el primer video de la mini clase. La respiración. A ver, jóvenes, ya para completar toda la idea sobre este tema, más que todo para prevenir este tema del contagio, podemos ir a la calle, podemos estar haciendo nuestras actividades normales, pero no vamos a poder evitar contagiarnos, ¿no? Entonces, Wim Hof nos enseña una técnica bien sencilla como para poder evitar ese contagio. Ustedes han visto en el primer video de cómo que le inyectan una cantidad de microbios en las venas y él dice que no se enferma, ¿no? Cualquier otro se hubiera enfermado fácilmente. Entonces, vamos a analizar un poquito, es un curso previamente, no necesariamente vamos a hacer parte académica, técnica, rápidamente vamos a entrar, sino vamos a ver, analizar algo que nos va a interesar para estar bien durante todo el semestre. Vamos previniendo y pues quiero compartir con ustedes ese detalle de por qué o cómo podemos evitar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahí está, tenemos acá cuando nosotros nos alimentamos, ya en el sistema digestivo, acá en la boca, nosotros tenemos las glándulas salivales. Las glándulas salivales suministran a la hora de masticar una cantidad de enzimas. Enzimas son compuestos químicos que ayudan a las reacciones químicas. Están viendo acá a la derecha la reacción de la glucosa más oxígeno, ¿no? Si no hay enzimas, no hay esa reacción. Una de las enzimas, por ejemplo, es la famosa, ahorita el nombre, pero a ver, vamos a ver más adelante, vamos a ver sus nombres. Pero hay amilasa, hay una catalasa, ¿no? Catalasa que suena a calatasa, pero hay otras enzimas que ayudan a disgregar, a descomponer los compuestos o los alimentos que a través de la boca vamos ingiriendo. Y por eso que es importante la masticación, ¿no? Al masticar nosotros estamos suministrando al alimento las enzimas que van a servir en las reacciones posteriores, ya sea en el estómago o ya sea en el flujo sanguíneo. Entonces, cuando los alimentos ya están en el estómago y cuando han sido bien salivados, bien masticados, fácilmente son absorbidos al flujo sanguíneo y el resto de materiales que dejan su energía y sus nutrientes en nuestro estómago que van a ir a parar a la sangre, no, el resto de materiales pasan a través de los intestinos delgado y grueso y se convierten en heces y salen a través del recto y el ano, ¿no? ¿Está bien? Hasta ahí todo lo entendemos desde el colegio, hemos aprendido este detalle del sistema digestivo. Luego, cuando ya está en flujo sanguíneo, los alimentos, sobre todo los carbohidratos, se convierten en glucosa. Como glucosa debe reaccionar con el oxígeno que nosotros respiramos. El oxígeno ese que nos está enseñando a respirar a través del aire es Wim Hof. Ese oxígeno disuelto en la sangre reacciona con la glucosa y genera energía, ¿no? Esa energía es la que nos da vida. Lo curioso es que esa glucosa viene de los carbohidratos. Nosotros sabemos que esos carbohidratos se forman en la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la reacción del dióxido de carbono más el agua, más la luz solar, ¿no? Que se convierte en glucosa y oxígeno nuevamente. Esta reacción previamente en forma reversible sería como que estuviera sucediendo en nuestra sangre, y acá glucosa más oxígeno nuevamente libera CO2 y energía. Prácticamente la energía que se libera es la energía solar. Esa energía solar la que nos da vida
y nos da energía para cada día, ¿no? Más adelante vamos a hablar del tipo de comida que debemos ingerir y por qué debemos ingerir un tipo de comida, pero vamos con el tema del oxígeno. Cuando en la sangre ya tenemos el oxígeno, el oxígeno puede fácilmente a través de las enzimas pasar a la célula. Si no hay enzimas, la glucólisis, o sea, la reacción, hay que entender que en la reacción anterior, esta de acá ya es la reacción general, ¿no? La reacción general, pero hay la reacción va yendo de poco en poco, tiene varias etapas. Una reacción se llama glucólisis, que se convierte en piruvato, siempre y cuando haya oxígeno presente. Cuando el piruvato entra al núcleo de la célula, con otras reacciones más, con presencia de magnesio y otros, permite que se convierta en dióxido de carbono y agua, o sea, se completa la reacción. Pero si no hay oxígeno, acá estamos viendo si hay oxígeno ausente, esa glucosa se va a convertir en lactato. Y el lactato son reactivos químicos que en las células van a empezar a generar inflamaciones, dolores, ¿no? Lo que los médicos llaman la fibromialgia, dolores del sistema de los nervios, etc. Entonces vamos acá, nuevamente, oxígeno. Es necesario tener oxígeno en el cuerpo acá. Una forma de poder tener oxígeno es justamente la respiración, como nos está enseñando. Ahora, ¿cuál es el fundamento de Wim Hof? Que cuanto más respira, más oxígeno se disuelve en la sangre. Cuanto más oxígeno se disuelve, tiene la posibilidad de tener, nosotros sabemos por tabla periódica de que el oxígeno es un elemento altamente electronegativo. Se arranca electrones hasta a los metales como fierro, cobre, etcétera, ¿no? Entonces, a los microbios fácilmente los va a matar, los va a liquidar. Ahora, el oxígeno tiene una solubilidad en la sangre. Esa solubilidad los médicos le llaman saturación. La saturación, los médicos le dicen 100% de saturación, y cuando podemos sobresaturarlo cuando se hacen más respiraciones y respiración profunda, como menciona Wim Hof, llenando el estómago, como ustedes han visto en el video. O sea, la técnica y el remedio para el coronavirus estaría justamente en una respiración profunda, como prevención y como curación. Porque si vemos, a todos los enfermos les ponen oxígeno directo ya, ¿no? Mediante un respirador, desde un balón de gas. Pero el enfermo tampoco hace la respiración profunda, simplemente está esperando que el oxígeno le llegue por respiración normal. Lo que se tiene que hacer es respiración profunda. Ahí está el secreto de poder estar siempre sano. No solamente Wim Hof no lo ha descubierto, sino que eso ya lo venían practicando los yogis de hace mucho tiempo. Si seguimos con el tema de la energía del cuerpo humano producido por esta combustión de la glucosa y, ¿no?, el oxígeno, según la filosofía china, circula a través del cuerpo mediante canales, los canales imaginarios, que le llaman líneas y están numerados esas líneas. Ellos tienen líneas del hígado, líneas, según los chinos, esa energía que se genera en nuestro cuerpo, ¿no? A uno le llaman yin, a uno le llaman yang, porque va una de ida y una de vuelta. Está representado justo por ese símbolo. Esa energía es la que se va produciendo justamente por el tema de la oxigenación. Y la oxigenación en sobresaturación, y la misma reacción que genera esa energía que circula a través de nuestro cuerpo. La filosofía yogi del Tíbet menciona que esa energía se distribuye en chakras, ¿no? Hay centros
en el cuerpo donde esa energía puede depositarse. Y generalmente en mayor cantidad se deposita aquí en la raíz, chakra raíz que dice. Por alguna razón hablan de 7 chakras, ¿no? Un número 7 siempre presente en la cabeza humana. 7 días de la semana, 7 notas musicales, etcétera, 7 colores en el arco iris, y según ellos dice que hay 7 chakras. Muy bien, según ellos, la filosofía yogi, el total de la energía que nosotros generamos, en buena cantidad se concentran acá en la chakra raíz. Y la tarea de un yogi es llevar esa energía hasta la chakra corona. Y eso se logra mediante una doctrina. La doctrina está basada en comportamiento adecuado, sobre todo ser solidario, y buena alimentación, tener disciplina, etcétera, varios detalles que los yogis, ¿no?, al principio eran renuentes a compartir, pero hasta un ratito acá empezaron a querer compartir. Este señor acá, Sir Paul Duques, en los años 50-60, Sir Paul Duques era un británico, agente del servicio secreto británico, y le dieron un encargo a él y a otros de estudiar a los yogis del Tíbet, ¿no?, de averiguar por qué estos yogis tenían las cualidades de no enfermarse, de aguantar frío, así como este haciendo Wim Hof. Podían estar en alturas como el Tíbet, soportando el frío, no enfermarse, o estar en una zona como el desierto del Sahara, 40 grados centígrados 45, y tampoco enfermarse, no sentir las inclemencias del tiempo. Este señor estuvo tiempo estudiando a los yogis. No solo eso, si a los yogis les picaba una serpiente, o les mordía una serpiente, o les picaba un insecto venenoso, no se enfermaban. Eso está estudiado ya hace tiempo. ¿Cuál es la razón? Justamente el objetivo de él fue eso, estudiar. Vivió con los yogis tiempo, se metió y se inmiscuyó tanto que se convirtió en yogi, ¿no? Y llegó a hacer su libro. Acá tiene su libro. Acá está su libro. Este libro de yoga, Hatha Yoga. Sir Paul Duques. En este libro justamente menciona por qué se convierte en yoga y cuál fue su trabajo allá en el Tíbet. Y justamente también el libro menciona las técnicas, ¿no?, de respiración, alimentación, los estiramientos y la higiene. ¿A qué se refiere higiene? Cuando hemos visto, vamos a ver más adelante lo de eso, ya después los yogis empezaron a dejar, a mostrar sus conocimientos. Lo que ha hecho Wim Hof simplemente es redescubrir ya lo que los yogis habían hecho hace mucho tiempo. Y vamos ahí, por ejemplo, Sadhguru, que está en televisión casi todos los días, dando sus técnicas, sus mensajes, pero este señor también tiene su yogi, ¿no? Tiene, no sabemos cuántos años tiene, pero tiene buena salud. Hay otro yogi, hay varios yogis famosos. Hay un yogi que hicieron también estudios en la Universidad de Estados Unidos y no comía ni tomaba agua durante varios días. Cualquier otro se muere. Y todo gracias a sus técnicas, sobre todo respiración. Hay otro yogi que acá, uno de los maestros más importantes en los últimos años fue Yogacharya BKS dice Iyengar, ¿no?, conocido como el padre del yoga moderno. Nació en la India y durante 8 décadas enseñó y practicó yoga por el mundo. Hasta un año antes de su partida se mantenía en Sirsasana, parado de cabeza durante media hora
a sus 24 años de edad, ¿no? Este reconocido maestro afirmaba que si todo el mundo practicara yoga, las farmacias tendrían que cerrar. O sea, así como está diciendo Wim Hof, y aun cuando solo Wim Hof practica la respiración y ha descubierto que no se enferma, no solamente él, sino sus alumnos. Entonces, simplemente hay que aprender pues lo que ellos ya hace tiempo, los yogis, hace miles de años se han descubierto. Entonces, por eso que yo lo estaba compartiendo esto, más que todo por el tema del coronavirus. Hay un temor siempre de enfermarse, pero una forma preventiva sería no, digamos, no salir, sinceramente, no salir. Si hay que salir, por obligación vamos a tener que salir. Y para evitar de forma preventiva, exactamente, las técnicas estas de los yogis, ¿no? A ver, vamos a compartir. Voy a completar esa idea porque la vida es más importante, jóvenes. La vida tiene más valor, ¿no? Estamos viendo incluso que como las farmacias han subido el precio de sus medicamentos, lo han triplicado, quintuplicado, decuplicado, ¿no? Y justamente ahí vemos que justamente una de las, vamos a decir, contrariedades al sistema, en todo caso, más bien, en vez de ser más solidario, la ambición del humano hace que se vuelva avaro, no sé, ¿no? La ambición hace que los medicamentos suban de precio. Y antes le mencionaba que este británico, al estudiar a los yogis del Tíbet, ¿no? Al estudiar, encontró un detalle, que estos eran altamente piadosos, eran altamente misericordiosos y digamos que no tenían ni siquiera intención de matarlas. O sea, decían, respeta incluso la vida de los microbios, de los gusanos o de las hormigas. Y de ellos su alimentación es netamente vegetariana. Entonces, la filosofía de ellos choca con la filosofía del soldado, porque este británico había ido a estudiar a estos yogis con el fin de aplicarlo a la doctrina militar, con fines militares. Ellos siempre hacen estudios con fines militares, siempre quieren tener el control, el dominio de sus, ¿no?, prójimos, del prójimo, mediante el fin militar. Y se encontraron de que los yogis decían, no, tú tienes que ser humano, tú tienes que ser misericordioso, no puedes matar a otra persona. Y uno de los pilares justamente para tener todos los dones que puede tener un yogi, porque incluso algunos curan con posición de manos, son milagrosos. Y revisen ahí en YouTube o en internet, hay varios de esos que son venerados en la India, ¿no?, en el Tíbet. Chocó con la filosofía de los soldados. ¿Qué es un soldado? Un soldado lo entrenan para matar a otro hombre, ¿no? Y ahí es donde fracasaron, pues no pudieron aplicar la doctrina yogi a la doctrina de los soldados. Uno, dos, que al soldado le imbuten de bastante carne para que la carne supuestamente le dé musculatura. Se necesita un soldado de alta musculatura. En cambio, el yogi es flaquito, delgadito, tanto ayuno que hace y que no come mucha comida que le infle los músculos. Bien, entonces, volvía al detalle este del aparato digestivo, en que ¿por qué debemos consumir vegetales? Miren, cuando los vegetales, los que tienen fibra, como el brócoli, el apio, el pak choi, ¿no?, la col, etc., empiezan a ser digeridos, la fibra simplemente es celulosa. La celulosa de la fibra pasa a través del sistema de los intestinos y se convierte en heces. La fibra hace que las heces sean compactas. Si no comes fibras, las heces no son compactas, entonces residuos de las heces quedan acá en el sistema digestivo. Y así los residuos sucios hacen que su material impuro regrese al flujo sanguíneo y la sangre se vuelva más
¿no? Sucia, diríamos, entre comillas. En cambio, una alimentación con bastante vegetales, con bastante fibra, hace de que el sistema digestivo esté limpio, ¿no? Quizás, podríamos decir como teoría, quizás el tema del coronavirus es justo eso, de que por tener el estómago sucio es que fácilmente uno se contamina. ¿Por qué? Porque con el tema del coronavirus se ha encontrado de que una de los medicamentos es el ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario. ¿Y qué hace la ivermectina? Simplemente te limpia los intestinos, o sea, actúa sobre los intestinos para botar todos esos los parásitos que tenemos. Ya han encontrado que tiene un remedio efectivo sobre el coronavirus. Mucha gente que ha estado tomando ha estado tomando ivermectina, rápidamente se ha recuperado. Entonces se dan cuenta, el remedio está ahí a la mano, el oxígeno, respiración. Dos, comer alimentos con bastante fibra. ¿Se dan cuenta? Nos estamos ahogando quizás en un vaso de agua. Claro que quizás a las farmacéuticas no les va a convenir ese conocimiento, porque si la ivermectina que ese costaba $1.50, ahora cuesta 30 soles. Un amigo médico me decía que habían conseguido no sé dónde 30 soles y eso es más barato. Y también la hidroxicloroquina que se usa contra el coronavirus tiene un efecto de alcalinizar la sangre, ¿no? Y también su precio, que costaba 30 soles, se subió a 300, dice. Entonces, si todo el mundo, como dice ese yogi, hiciera yoga, nadie se enfermaría y las farmacias tendrían que cerrar. Y justamente hay un interés de esas grandes transnacionales, o incluso ellos manejan el sistema educativo como para que temas así interesantes, sencillos y fácil de aplicar no se conozcan, se desconozcan. Y justamente por eso es que está dándome este tiempito, parte del curso, ¿no? El tiempo del curso para que ustedes puedan meditarlo, estudiarlo, revisarlo, y ya pues no, ustedes son más ingeniosos, revisar la bibliografía o revisar internet, hay mucha información, gracias al internet más bien tenemos mucha información sobre el tema, y evitar enfermarse, ¿no? No solamente ustedes, sino también sus familiares. Procuren meterse a la cocina y tratar de que sean menos los carbohidratos que se consuman, menos pan, menos harina blanca, menos azúcar. El azúcar es dulce, incluso es gaseosas, evitar la gaseosa. Yo lo digo porque lo he revisado y lo vengo viendo desde que yo soy muchacho, tengo 18 años. Ese libro del Hatha Yoga lo revisé cuando tenía 18 años y tratado de practicar. Digo que he tratado, no he sido 100% practicante, pero he tratado de practicar. A veces la vida misma, la agitación de la vida, el trabajo es que nos evita hacer la práctica del yoga, ¿no? E incluso pareciera que el sistema está hecho como para que siempre estés apurado y no te des tiempo, como para que tomes tus alimentos masticando lo suficiente. Siempre estamos apurados, siempre estamos tragando la comida y comemos cualquier cosa en la calle, comemos comida chatarra y al final eso nos enferma. Si ustedes se han dado cuenta, en Estados Unidos, sospecho, yo tengo mi teoría, que en Estados Unidos la cantidad de muertos es alto porque en Estados Unidos se consume bastante McDonald's, bastante gaseosa, bastante fritura, ¿no? Y el índice de diabetes casi es también como una pandemia en Estados Unidos, dicen, ¿no? La obesidad, la gordura que hay es fuerte ya. Yo les decía a estos muchachos para que, ¿no?, podamos pues salir de esta crisis victoriosos. Ustedes son jóvenes, tienen el sistema inmunitario más fuerte incluso, pero ha habido jóvenes que se han afectado, algunos han fallecido. Tengo una sobrina que se infectó, y ya dice que salió del problema, estaba asintomática, pero le dieron positivo. Entonces, era más por esto que me había demorado también con el grupo de Fisicoquímica 1, con el fin de que pudieran ustedes motivarlos, ¿no? Dejarles la curiosidad de que puedan ustedes revisar. ¿Ya?
Era más por eso, la vida es más importante, la vida. ¿Cuántas personas han muerto? De hecho, que al inicio no sabíamos cómo funcionaba el coronavirus, ahora sí se sabe. Solamente es un virus que no tiene remedio, no tiene una vacuna para eliminarlo, pero el cuerpo es el que va a tener que responder. Y una forma de que el cuerpo va a responder justamente a través de su sistema inmunológico. Y su sistema inmunológico va a funcionar bien cuando esté bien oxigenado y cuando tenga una comida alcalina, ¿no? ¿Por qué comida alcalina? Vamos a ver en electroquímica, vamos a ver más adelante que cuando la sangre es alcalina, mejor dicho, cuando tenemos una solución alcalina, el oxígeno se disuelve en mayor cantidad, más solubilidad. Y no solo eso, se ha descubierto de que el virus en un medio alcalino no puede actuar, porque el virus tiene su superficie con terminales aminados, o sea, con aminas, ¿no? Las aminas pueden funcionar como ácidos y previamente son neutralizados por la base, o sea, por el alcalino. Ese es el fundamento, o al menos la teoría dice que la hidroxicloroquina funciona justamente alcalinizando la sangre, genera un montón de iones OH. Entonces hay un tema ahí por investigar, son teorías, pero que la hidroxicloroquina funciona, sí funciona. Que la ivermectina funciona, también funciona. Una razón por la que ivermectina, a pesar que también dijeron que era un medicamento para vacas, ¿no? Que funcione un argumento, decían, no, que es un medicamento para vacas, ¿cómo le van a dar al hombre? Pero es que sí funciona, revisen, en YouTube hay mucha gente dando su testimonio. Al inicio han tratado de desacreditarlo, porque de hecho, pues, no, a las farmacéuticas no les va a convenir que den un medicamento baratísimo. Incluso lo han ocultado, me decían algunos amigos que habían ido a conseguir, no encontraban ivermectina. Lo han ocultado para subirle precio. Lamentablemente así es, ¿no? La conducta humana es poco solidaria, nos falta mucho aprender. Ya, entonces, me he demorado un poquito en esto, casi una hora, para que ustedes los motive, ¿ya? No solamente ustedes son, a ver, 46, ¿no? Si los 46 pudieran promover en su familia habrían dos o tres o cuatro, y así difundir los familiares. No le estoy diciendo porque sea locura, sino están viendo ustedes, o se me ocurrió, están viendo el video de Wim Hof, los yogis, el libro ese del Hatha Yoga del británico, que lo leí completito hace muchos años. Hay base, ¿no? Hay base que no es así simplemente un disparar al vacío, decir, bueno, a mí se me ocurrió y puede ser, no, hay bastante base científica en respecto de cómo poder combatir el coronavirus, sobre todo preventivo. Así que a partir de mañana, incluso esta noche, hay un juego que dice, tírense al suelo con estómago vacío, respiren, detengan un poco, voten, respiren, voten un poco, 30 veces. Yo he hecho varias veces eso. Y sí, es cierto, se siente como en un momento en el 30, cuando retienes, en el momento 30, retienes fuerte y botas empujando para la cabeza, se siente como que te pasa una corriente eléctrica, ¿no? Un poco que te vas a desmayar, pero es una sensación rara, ¿no? Es una sensación rara que supongo que el sistema nervioso está actuando, tratando de que se supere, no sé, hay una explicación todavía por encontrar ahí. Pero ya, eso era lo que quería motivar a ustedes, muchachos, no solamente ustedes, sino su familia. No solamente le estoy hablando a ustedes, yo también le digo a mis hermanos, a mis hijos. Y quizás hay un interés, ¿no? Hay un interés de alguien o de unos en que nos alimentemos mucho de carbohidratos. Los carbohidratos, las harinas, los azúcares tienden a acidificar la sangre. Y cuando la sangre es ácida, el oxígeno se disuelve menos. Ahora, ¿por qué le decía parecía que hay un interés de alguien? Porque no sé de dónde ha salido esa costumbre. Por ejemplo, en cumpleaños, nosotros en un cumpleaños le compramos torta, y una torta es pura harina, puro dulce. Previamente le estamos haciendo bajar su sistema inmunológico con bastante azúcar a la persona.
Debemos quitar la costumbre de las tortas, debemos quitar la costumbre de las aguas gaseosas, ¿no? En cumpleaños se festeja torta, agua gaseosa y frugos, que es puro dulce. Pareciera que hoy hay una intención de que la gente se enferme. Me parece, o sea, yo no quiero decir más. Muy bien, muchachos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a entrar al curso ya, salvo que alguien tenga alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Habla o levanta la mano. Vamos a entrar al curso ya. Les quería, los que son jóvenes, practíquenlo, no es difícil. Practiquen lo que dice Wim Hof. Vean más videos, es un testimonio, él y sus estudiantes. Ya, vamos a ver, y ahora sí el curso, la parte para completar el sistema binario, ¿no? A ver, creo que no hay otro. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla en el sistema binario. Ayer o anteayer estamos viendo esto. Y supongo que ya lo han revisado más o menos. Me han entendido algo. No. ¿Se acuerdan de este sistema? ¿Se acuerdan la batería? ¿Por qué la placa o la rejilla está hecho de plomo antimonio al 5% y por qué los puntos de unión acá, estos puntos acá donde se juntan las rejillas tienen menor composición? Es por la temperatura de fusión, ¿no? La rejilla debería ser de plomo puro, pero se le pone antimonio para mejorar su fluidez, su dureza y para tener una temperatura de fusión más baja que la del plomo. Y el diagrama nos permite explicar las temperaturas en la cual se funde cada mezcla. Ahí nos quedaba más o menos con el desarrollo del laboratorio vamos a entenderlo un poco más todo esto, pero vamos a ir viendo. Bueno, sistema y variable de estado era un repaso de lo que se hace en Físico-Química 1, Físico-Química, incluso Química General, aunque es un sistema, es todo aquello que puede aislarse del universo mediante una frontera, pasiones de estudiar sus propiedades. Variables son propiedades inherentes que permiten identificar el sistema, ¿no? Presión, temperatura, volumen, masa, composición, color, etc. Estado de un sistema. Cuando las variables forman un valor, se dice que el sistema se halla en un estado. Las variables más comunes para identificar un sistema son presión, temperatura, volumen, masa y su composición. De tal manera que el sistema está en función de la presión, volumen, temperatura y composición. En todo caso, siempre y cuando la masa sea constante, si no tendríamos que poner acá masa. Bueno, eso es físico-químico 1. Lo que sí hay que recordar es esto. No, un sistema puede estar en fase sólida, fase líquida o fase gaseosa. Entonces, cuando está en sólido, hay una presión externa que le condiciona su volumen y una temperatura también externa que le condiciona a nuestro sistema sus propiedades. Bueno, pues, normalmente siempre está referido a una presión externa. Si esta presión externa es alta, el volumen del sólido va a ser pequeño. Eso lo hemos visto o puede reducirse un poco. En todo caso, sí, cuando tenemos un líquido, la presión externa también va a estar presente. Esta presión externa puede ser desde 0 hasta presiones muy altas. Pero nuestro sistema líquido siempre va a presentar una presión de vapor. Y de hecho que va a tener un volumen como sistema y va a tener inherente una temperatura. Estas son las variables con las que generalmente siempre estamos manejando el sistema.
Pues el sistema de masa constante está en función de presión. Generalmente esta presión es la presión externa, el volumen y la temperatura, ¿no? Cuando ya tenemos un gas, esta presión de acá se convierte en la presión del gas, porque la presión externa no necesariamente puede estar influyendo. Hay una presión absoluta, pues acá del gas, ¿no? Que va a estar dada por esta presión externa y esta diferencia manómetro. Este es físico-químico, no previamente. Hay que recordar que fase es la porción de materia cuya composición química y propiedades físicas son iguales en todo el volumen. ¿Por qué revisamos todo esto? Porque sabemos, cuando hablamos de la composición puede ser diversa. De acuerdo a la composición puede ser unitario o monocomponente. Este tipo de sistema unitario revisamos en físico-química 1. Puede ser binario o bicomponente, ¿no? Puede ser una mezcla agua-etanol, ácido sulfúrico, agua, etc. 2 componentes. Puede ser ternario, 3 componentes. O puede ser multicomponente, agua de mar, aire, etc. Entonces, un sistema cualquiera puede cambiar de estado cuando variamos sus variables de las cuales, o con las cuales podemos identificarlo. Por ejemplo, acá la presión externa aumentó y el volumen se redujo. La temperatura puede cambiar. Entonces, el relé de fases en realidad es un concepto teórico nomás. Sirve para poder determinar, por ejemplo, en un diagrama, qué variables podemos usar para un diagrama. Si la masa, por ejemplo, es fija y tiene 1 kilogramo, hay una presión sobre el sistema, el volumen, tiene un volumen y tiene una temperatura. El sistema va a depender solamente de 3 variables. Entonces, hay una regla de fases, si ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, cómo se halla esta relación. En el Maron Pruton está, en el Castellan está, el número de grados de libertad. O sea, las variables que van a permitir identificar un sistema va a depender de esto, el número de componentes, que es C, el número, menos número de fases, más 2. Normalmente este 2 está representando a la presión, ¿no?, y al volumen. Estos dos valores se pueden estar fijos, ¿no? Son dos valores tan fijos. Entonces lo que va a variar es la composición y va a variar el número de fases en el sistema. Eso lo vamos a ver más adelante con ejercicios. Vamos a ver más adelante con ejercicios, número de fases. Pero la pregunta era, sería la pregunta, ¿cómo se elaboran estos diagramas? ¿No? ¿Cómo se elaboran estos diagramas? Estos diagramas se elaboran preparando mezclas. Por ejemplo, el sistema, este diagrama de acá, el sistema bismuto-cadmio. El bismuto-cadmio es el sistema más sencillo porque sus temperaturas de fusión son bien bajas, ¿no? Se hacen mezclas, vamos a decir, se hacen mezclas. Bismuto puro, cuando nosotros la enfriamos desde su estado líquido hasta solidificarlo, su temperatura se detiene a 271 y baja a solidificarse. La temperatura, diríamos, líquido, empieza a solidificarse, termina de solidificarse y se solidificó. Cuando es bismuto 100% puro. Si al bismuto le agregamos cadmio, de tal manera que el bismuto es 90%, la temperatura a la cual se solidifica ya no es 271, sino baja, empieza a solidificarse acá. Acá dice TI, temperatura de inicio de solidificación, a 230. Y termina, TF, termina de solidificarse, temperatura final de solidificación 144.
Cuando tenemos una mezcla que estando líquido lo enfriamos, pero tiene 70% de bismuto y 30% de cadmio, la temperatura inicial de solidificación es 170 y termina de solidificarse en 144. Si la mezcla es 60% de bismuto y 60% de bismuto y el resto es cadmio, vamos a encontrar que hay una sola temperatura de inicio y de final. Inicia en 144 y termina en 144. Si seguimos aumentando la cantidad de... ya no va a ser 60% bismuto, sino 50. Vamos aumentando la cantidad de cambio. Encontramos que la temperatura a la cual empieza a solidificarse ya es 193 y termina a solidificarse en 144. Si el bismuto es 30%, la temperatura a la cual empieza a solidificarse es 857 y la final 144. Si el bismuto es 10%, la temperatura a la cual empieza a solidificar es 300 y termina en 144. Y cuando es 100% cadmio, es 321 la temperatura a la cual se solidifica. Se detiene la temperatura para solidificar. Acá empieza a solidificar y acá termina de solidificar. Fíjense que hay una temperatura inicial de solidificación en todas las curvas y hay una temperatura final. Ahora, eso sí, estos diagramas se llaman termogramas. Estos termogramas nos permiten elaborar el diagrama. ¿Cómo? Elaboramos un diagrama de temperatura B y su composición. Ya habíamos visto que este extremo de acá sería 0% de cadmio, 100% bismuto. Y el bismuto va desde 0%, perdón, bismuto acá sería 0% bismuto, 100% cadmio. Fíjense, cualquier mezcla, cualquier punto de este segmento me representa una mezcla de cadmio y de bismuto. Entonces, el bismuto puro, acá está el bismuto puro, si estaba líquido, por ejemplo 400 grados centígrados, más de 400 grados, si estaba sólido, líquido, y cuando se enfría a cierta temperatura se convierte en sólido, se detiene la temperatura. Esto está siendo representado por esta línea de acá, en la curva de enfriamiento del bismuto 100% negro, 100% puro. En la siguiente, donde tenemos 10% de cadmio, es decir, bismuto 90 y 10% cadmio, la curva, el inicio es 230, inicio de solidificación, que estaría dado por este punto, acá, para 100, 10% de cadmio, y tenemos este punto acá. Entonces, la cuestión o el detalle es ubicar los puntos iniciales de solidificación y finales de solidificación. Acá, cuando el bismuto es 70% y 30% cadmio, acá tenemos 30% cadmio, 30 acá estaría, tiene acá, corresponde a esta temperatura de inicio de solidificación. Y 140, miren, todos tienen 140 la temperatura de solidificación. Ese es para el extremo, antes de llegar a este punto B, donde representa 60% de bismuto o 40% de cadmio. Este de acá, 60% de bismuto, corresponde a este punto de acá B. Pero estos puntos de acá también corresponden justamente a las temperaturas finales de solidificación. En todo caso, al juntar estos puntos nos salen estas líneas, que se llaman puntos iniciales de congelación o de solidificación. Y la curva de abajo, esta línea de abajo, es punto final de congelación o de solidificación. Y seguimos, ¿no?
en la otra curva, la otra parte de la curva, en el diagrama, también se genera justamente por las curvas de enfriamiento. Se llaman termogramas. El cadmio 100% puro se funde a 321. Ubicamos en el diagrama 321. El cadmio 100% puro acá. Cadmio 100%. Bismuto 10% y cadmio 90% estaría acá. 90% de cadmio. Y temperatura inicial de congelamiento y temperatura final de congelamiento. Y así cada punto en esta curva, y acá en esta curva ya elaborado, me dice que aquí este es el punto inicial de, si estoy enfriando, punto inicial de congelamiento, punto final de congelamiento. Cada punto de esta curva es el inicio del congelamiento. Cada punto de esta línea de abajo es la de final de congelamiento. Al otro lado igual. Y de la intersección de ambas curvas nos sale un punto E que corresponde a 40 grados, 40% de cadmio y que corresponde a una mezcla que tiene, no es como los otros, o sea, si ustedes revisan, se me pierde el tema. No, si ustedes revisan, este tiene un punto inicial y un punto final. Punto inicial, punto final. Este tiene también un punto final y un punto inicial, pero la diferencia es de que es la misma temperatura. Esta mezcla de ambos, que tiene tanto la temperatura inicial y la temperatura final de solidificación, la tiene igual, se llama mezcla eutéctica. Y aquí en la curva vamos a encontrar, ¿no?, la mezcla que tiene 60% de bismuto, o 40% de cadmio, tiene una temperatura de, una curva de enfriamiento muy similar a la de un componente puro. Fíjense, el bismuto 100% puro tiene una temperatura única de inicio y de final de congelamiento. Y esta mezcla que se llama eutéctica tiene esa característica. Vamos a lo siguiente, ¿no? Este se llama mezcla eutéctica, pues entonces, este punto se llama eutéctico. Mezcla eutéctica que tiene 40% de cadmio. Ahora, acá tenemos que debajo de esta curva donde se solidifica totalmente, ahí todo está sólido. Pero hay un detalle interesante, que si ustedes toman el punto E hacia la izquierda, cualquier solución líquida que vamos enfriando, ¿no?, por ejemplo, una solución que tenga 10% de cadmio acá, desde arriba, desde 400 grados centígrados lo enfriamos, a cierta temperatura, creo que era 230, empieza a solidificarse. Pero el sólido que aparece, hay un sólido que aparece, ese sólido se va a llamar bismuto, es el bismuto el que aparece, ¿no? Acá está el bismuto, por eso en esta área de acá estamos diciendo que hay un bismuto que está en equilibrio con un líquido. Acá está. Luego, si vemos acá al otro lado también igual, cuando un líquido que tiene alta temperatura, 400 grados o 500 grados centígrados, lo enfriamos, por ejemplo este de acá, que corresponde a este punto, lo tenemos 70% de cadmio, empezamos a enfriar. Aquí en este punto dijimos que era inicio de solidificación, pero ¿qué solidifica? Solidifica cadmio en equilibrio con un líquido, ¿no? Entonces ese cadmio es sólido, es cristal. Son cristales que se van formando conforme vamos enfriando. Conforme vamos enfriando y llegamos a este punto, todo se habrá solidificado. Y entonces tenemos un cadmio
en equilibrio con otro sólido que es el eutéctico. Ahora, ¿por qué eutéctico? ¿No? Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Y acá en el otro lado tenemos un eutéctico en equilibrio. El mismo eutéctico. Si el eutéctico es la misma tanto acá como el otro lado. Vamos a ver por qué. La idea es que, y no solamente idea, sino que está demostrado experimentalmente, de que a la izquierda de este eutéctico, el sólido que precipita es este componente de acá. Y al otro lado, el sólido que precipita es este componente, calio. Por eso es que se generalizan, ¿no?, los gráficos en términos generales se generalizan, ¿no?, que si tenemos este tipo de curva, dos curvas arriba, encima de esta línea horizontal, a la derecha, esta curva en esta área, entre la curva horizontal y la curva esta que está a la derecha del punto eutéctico, de la mezcla eutéctica, lo que va a precipitar es este sólido A. En este diagrama estamos representando un sólido A y un sólido B. Ambos, cuando están líquidos, se mezclan totalmente. Y cuando se enfrían, dependiendo cuál es la composición, puede precipitar el sólido A o puede precipitar el sólido B. Todo va a depender de la composición, ¿no?, de la composición del eutéctico. Va a depender de cuál es la composición de esa solución. Vemos acá que a la izquierda de la composición del eutéctico, el sólido que va a precipitar es el sólido A, porque este es el sólido A. En el otro caso va a ser el sólido B. Entonces, hay una clasificación de los sistemas de diagramas y tenemos una empieza, clase A, sistemas con miscibilidad total de los componentes en el estado líquido. Y la clase A tiene tipo 1, ¿no?, tiene tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y hay una clase B. Fíjense que hay una clase A que decía sistemas que tienen visibilidad total en el estado líquido. Aquí el sistema de la clase B representa sistemas que presentan visibilidad parcial en los componentes. Ya no es visibilidad total, sino visibilidad parcial. Y hay otros sistemas que presentan invisibilidad. En el estado líquido no se mezclan. ¿Ustedes sabían que dos metales, podemos fundir dos metales y no se mezclan? No van a formar aleación nunca. Uno de esos es el hierro y el cromo, por ejemplo. Podemos fundir fierro y cromo, no se van a mezclar, van a estar como agua y aceite, hay dos fases. Entonces, los diagramas se pueden dividir en función de la solubilidad de las fases líquidas de cada componente. En base a eso hay una clasificación, ¿no? En el tema de la clase A, de los sistemas que presentan sistemas con miscibilidad total de los componentes en el estado líquido, tenemos, dice, sistemas que presentan cristalización de un componente puro. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? Lo que se cristaliza o se forma. Ustedes saben cristalización o formación de un sólido. Ahí está, línea general, ¿no? Vemos el sistema siguiente, por ejemplo. El de oro con silicio. El oro con silicio tienden a mezclar, el oro puro se funde a 1063 y el silicio puro se funde a 1404. No, este valor, bueno, este diagrama lo he cogido de un libro, pero creo que en este valor hay cierta diferencia en esto, puede ser 1404. Silicio puro se funde a 1404. Encima de todo este diagrama de acá,
sería, entonces encima de este diagrama es líquido, encima de estas dos líneas. Acá lo que precipita es el oro en contacto con un líquido. Acá lo que precipita es el silicio con otro líquido. Falta completar el diagrama. Acá debajo sería oro sólido más eutéctico. Y acá también sería oro, silicio sólido más eutéctico. Lo he cogido, no le quería modificar, solamente para poder llenar. En pizarra, pues yo lo llenaba, ¿no? Cuando hacía la clase. En pizarra, vamos a ver si vamos a tratar de completar todo para. Tenemos otro ejemplo de un sistema con eutéctico. Siempre este tipo de diagramas tienen un punto que me representa una mezcla con la temperatura más baja de fusión. O sea, la temperatura a la cual se inicia a solidificar o se funde es la del eutéctico. Entonces tenemos este se llama silicato doble de magnesio y calcio, y el silicato doble de calcio y aluminio son otro sistema que presenta un eutéctico. Otro sistema es el bismuto cadmio, ya la que habíamos visto. El bismuto cadmio. Acá, claro que este es de un libro metalúrgico, donde nos presentan ya no es 140, sino 145,5. A veces los datos varían un poquito de autor a autor o de fuente, ¿no? Pero por ahí están. Seguimos. Este es el sistema que lo vemos en laboratorio. La solución del sistema agua, cloruro de potasio. Fíjese que este es el eutéctico. Acá, a la derecha el eutéctico lo que va a precipitar es el cloruro de potasio. Y en contacto con una disolución líquida. Encima de las dos curvas, acá esta curva está interrumpida con acá el efecto agua. Vamos a revisar esto porque aquí, esta curva de acá, me está diciendo que debajo en esta área hay cloruro de potasio. No, aquí es agua, aquí se llama bien la figura. Aquí es agua más disolución. Vamos a corregir. La siguiente. La disolución líquida, o sea, todo está líquido acá. Acá está, todo es líquido, y acá en esta área es agua pura más disolución. Debajo ya de esta línea, cuando todo solidifica, tenemos hielo, y el hielo es sólido, agua sólida, más eutéctico. En este lado tenemos sólido KCl más eutéctico. ¿Cuánto es la composición del eutéctico de cloruro de potasio agua? Es 22%. ¿Cuál es la temperatura más baja? Menos 11 grados centígrados. Tenemos la del agua y el iodo de potasio, similar. A la derecha de la curva, donde está el eutéctico, a la derecha del eutéctico lo que precipita es este compuesto, el iodo de potasio, en contacto con una disolución. Debajo de la línea horizontal hay iodo de potasio más eutéctico sólido. Al otro lado, hielo más disolución acá, presente acá. Se va a formar este equilibrio. Debajo de esta línea tenemos hielo más sintético. Es la forma de la micrografía, cómo se presenta en el caso de, por ejemplo, una mezcla de plomo a 80% con antimonio 20%, se prueban microcristales de antimonio, ¿no? En un eutéctico. ¿No? Si vamos al diagrama original, al diagrama que habíamos visto acá, ¿no? Acá está. Miren, 20% de antimonio sería cualquiera de estos. Acá, cualquiera acá. 20%. Un punto acá significa que tenemos antimonio con una mezcla eutética, ¿no? Aquí ha puesto solución sólida, pero no es información que es antimonio. Antimonio, como dice la micrografía. Entonces, alguien el otro día preguntaba qué cosa es una solución sólida.
Solución sólida sería que no se ve no se ve esa fragmentación que tenemos acá, ¿no? Unas blancas y unas negras. Todo se vería de un solo color, eso sería una solución sólida. En una solución sólida no se distinguen las fragmentaciones, no se nota, es no homogéneo, una solución homogénea es totalmente homogénea. El segundo tipo es formación de compuestos con punto de fusión congruente. Y miren, si ustedes analizan el diagrama, es como si tuviéramos, está hecho de dos partes, el tipo 1. Este sería un tipo 1, este sería otro tipo 1, pero otra. ¿Por qué? Sucede que entre el componente A y el componente B se forma un compuesto que es sólido, sólido hasta llegar a una temperatura tal y cuando se funde se convierte en una solución líquida. Pero lo curioso es que este sólido, cuando lo contrastamos contra el B, va a formar un diagrama muy similar a esto, similar a los del tipo 1, donde en esta área de acá, por encima de esta área se supone que esto es líquido, pero debajo de esta área, en esta área acá, por encima de la línea horizontal y esta curva, el sólido que precipita es el compuesto D, en equilibrio con un líquido, acá. Y al otro lado, precipita el sólido E más el líquido. Es el sólido, el componente B. Al otro lado, este diagrama que parece un diagrama del tipo 1, tenemos un eutético R y en esta curva de acá se precipitan el sólido A en contacto con un líquido. En este lado se precipita el sólido D con el sólido líquido. Quiere decir que el compuesto D se puede formar entre la composición del eutético R y la composición del eutético Q. Fíjense que este diagrama tiene dos eutéticos, la R y la Q. Y debajo de esas líneas horizontales están las mezclas de los compuestos sólidos con los componentes sólidos más el eutético. Ya, acá vamos a ver más adelante cómo es que esto se forma esto, ¿no? Ya les había mostrado lo del ácido, el sistema ácido sulfúrico y agua. Alguien preguntaba si la composición podría ser porcentaje en masa o porcentaje molar. Cualquiera de ellos, la que sea más cómodo para el que lo trabaja. Por ejemplo, este diagrama de acá es porcentaje en peso. En el laboratorio manejamos que con 22% de cloruro de potasio podemos formar un eutético. 22% de cloruro de potasio y agua se forma un eutético. Y la temperatura de fusión es la más baja de cualquier mezcla que tenga fusión o congelación. Entonces, aquí tenemos el sistema ácido sulfúrico agua. Y encontramos que tiene un eutético, dos eutéticos, tres eutéticos, cuatro eutéticos. ¿Cuántos compuestos tiene? Tiene un compuesto 1, 2 y 3. ¿No? Tienes tres compuestos. No sabía, o al menos a ver, hasta cierto tiempo yo no sabía que el ácido sulfúrico y el agua formaban compuestos. Este de acá, un mol de agua y un mol de ácido sulfúrico. Estamos representando el agua como A y el ácido sulfúrico como B. Un mol de agua y un mol de ácido sulfúrico forman un compuesto AB que se funde, estando sólido, según este diagrama, se funde cuando tenemos por encima de 0 grados centígrados. ¿No? Si se mezclan, diríamos acá, 20 moles de ácido sulfúrico y 80 moles de agua, estamos viendo acá.
Tenemos acá en el diagrama 20 moles de ácido sulfúrico y 80 moles de agua. Se forma el compuesto A4B, A sub 4B. Este de acá, A sub 4B se forma. Y entonces, este A sub 4 sub B es un compuesto que se funde a menos de menos 20 grados centígrados. Y hay un compuesto donde supuestamente, acá tenemos, a 33% de ácido sulfúrico y 66% de agua, mejor dicho, 33 moles de ácido sulfúrico y 66 moles de agua forman este compuesto. Acá está, A2, o sea, 2 de agua y 1 de ácido sulfúrico, ¿no? Y podemos llenar cada área que compuestos están siendo en equilibrio. Acá, ¿qué cosa hay en cada área? ¿No? Ya tarea les voy a dejar esto. Y el tipo 3, vamos a tratar de acabar la clasificación y volver de todas maneras para poder aclarar. Ya, tenemos, este es un tipo de diagrama donde se forma un compuesto de punto de fusión incongruente. Esto está en la, por si acaso en el Classroom, todo está en el Classroom. Pero vamos a esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? En la anterior es que el compuesto que se forma llega hasta el pico final y se forma como una especie de cerro. Pero acá no. El compuesto que se forma antes de fundirse se descompone en un sólido B y en un líquido. Fíjese la diferencia en el anterior. Ya sea el compuesto A4B o A2B, el compuesto AB, aguantan, se solidifican, están sólidos hasta que se vuelven líquidos totalmente, porque todo encima de esta área es sólido, líquido, compuesto líquido. Entonces, por eso se dice compuesto de fusión congruente. En cambio, este compuesto de acá, el D, cuya fórmula es AB2, tiene un punto de fusión incongruente porque antes que se funde y pase a líquido, se descompone en sólido B y líquido en equilibrio. Este es un diagrama general, y como este hay varios ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es la formación de este compuesto y ya pues ya no es un diagrama diferente a los anteriores, ¿no? Donde acá el compuesto AB2 se forma en equilibrio con líquido. En cambio, en esta área de acá, el sólido A está en equilibrio con líquido. Y es un diagrama diferente, por eso es un tipo 3. Y viene un ejemplo, el fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio, pueden ver que tiene acá un compuesto formado, el 50% de cada uno, o sea, una relación 1 molar, está formando fluoruro de calcio y cloruro de calcio como sal, como compuesto, acá está, pero se funde antes de pasar, mejor dicho, se descompone antes de pasar a solución líquida acá. Entonces el diagrama también es diferente a los otros diagramas. Hay un tipo 4, que es el diagrama de sistemas que presentan miscibilidad en estado sólido. ¿Por qué se refiere a eso? Es que en estos de acá, estos sólidos que se forman son diferentes. Tenemos acá que hay un sólido en combinación con un eutéctico, pero esos eutécticos forman como acá como este diagrama, forman zonas blancas, zonas oscuras. En cambio, en este nuevo diagrama, tenemos una solución líquida y ya el sólido que se forma es solución también.
ya no es una mezcla de dos, un tético, o no es una mezcla ya de tético y componente puro, sino es una solución sólida. Y hay una línea superior que me dice el inicio de la solidificación y hay una línea superior que me dice el término de la solidificación. ¿La tenemos? Todo esto de acá, el área dentro de esto, me significa que es un equilibrio sólido-líquido. Como este hay varios ejemplos. Bueno, hay en este diagrama tipo 4 hay una subclasificación, que es estos que tienen temperaturas normales del compuesto puro B, compuesto puro A, temperaturas máximas y mínimas son las del compuesto puro A y compuesto B. Sin embargo, hay otros diagramas donde se presenta una mezcla con una alta temperatura de fusión. Sin embargo, es como si le hubiéramos torcido la primera curva. Son otros compuestos. O este se llama diagrama con temperatura, con mezcla de alta temperatura de fusión. Y también hay con baja temperatura de fusión. No. De hecho, que encima de las dos curvas el sistema está líquido. Por debajo de esta curva el sistema está sólido, pero en forma de solución. Si vemos arriba, es por encima de esta curva de acá, el sistema está líquido, por debajo está sólido. Entonces, tenemos el tipo quinto, ya para terminar esta parte, es un sistema muy parecido. A ver, compárenlo con los primeros diagramas, ¿no? Comparen con este diagrama. En el bismuto, cadmio, es parecido a este de acá. A este de acá. Pero hay una diferencia. La diferencia es de que aquí hay una área que me dice que hay un sólido, una solución sólida. Y al otro lado también hay una solución sólida. Es decir, ya no es el tipo 1, pero parecido al tipo 1, pero con áreas donde se presenta una solución sólida. Y acá otra solución sólida. Y en esta área ya no es el líquido, el componente B el que se precipita, sino es esta solución sólida. Ahí al otro lado ya no es el componente A el que precipita, sino está en equilibrio con líquido, sino es el sólido o la solución sólida presente. Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? En que el diagrama ya parece más complejo comparado al resto. Y por último, antes de ver los últimos, es que vemos, por ejemplo, el sistema plata, cobre, en este diagrama. El área dentro de esta zona es prácticamente plata pura, pero tiene cobre, es una solución sólida de plata con cobre. Al otro lado, en esta área, tenemos cobre sólido con plata disuelta. Pero en esta área de acá, sin cobre sólido, o sea, es la solución que está acá más un líquido. Y acá también. Este es un diagrama, ¿no?, que se utiliza bastante para formar soldaduras de plata. Si yo quiero soldar barras de plata, un material hecho de plata, o un material, quiero soldar piezas de plata, tengo que utilizar una aleación plata-cobre con cierta composición, pero la fusión, la temperatura de fusión va a depender de cuánto cobre le pongo. Lo mejor sería ponerle uno que tenga más o menos 30, casi 30% de cobre, cosa que la temperatura de fusión de mi soldadura estaría por debajo de 700 grados, debajo de 800 grados centígrados. Siendo su temperatura muy menor que la de la plata pura, me permite soldarlo, ¿no? Vamos a ver más adelante las aplicaciones. Y ahí tenemos el diagrama sistema plomo-antimonio.
¿no? Lo que corresponde, este gráfico de acá, corresponde a una mezcla acá, acá, y el otro corresponde al 20%. Este es 8% de antimonio, que corresponde a esta zona, y este de acá, el gráfico de la derecha corresponde al de 20% de antimonio. Tenemos otro sistema en la clase B, que presenta inestabilidad parcial de los componentes puros en estado líquido. Esto ya lo veremos en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a completar esto y vamos a hacer una introducción al sistema ternarios para ayudar a los estudiantes a poder entrar al laboratorio de la semana, ¿eh? Antes de acabar, voy a hacer un poquito. Profesor, disculpe, Dime. ¿Dónde podemos encontrar las clases grabadas? Les voy a mandar a su correo. Lo que pasa es que les mando su correo mejor, ¿eh? Ya, está bien. Gracias. Profesor, Sí, dime. tenía un comentario. A lo largo de la clase he estado notando de que a veces usted se aleja, creo, del micro, no sé, pero no se le escucha tan claro y hace que se me dificulte un poco entenderlo. O sea, hay momentos en los que de verdad se le escucha bien y hay momentos en los que se le escucha muy, muy bajo y como que me pierdo en eso. Sí, O sea, pero sí me da cuenta, es por el micro. A veces cuando se baja, quiero hacer algo, se baja y se va la voz, pero tengo que estar en este plan. El sistema de mi micro, tengo que estar acá cerca. Ahí sí se me escucha, ¿sí o no? sí, pero igual un poco bajo. Pero igual como que se puede mejorar, digo, ¿no? Sino que cuando lo acerco mucho, ya también como que retumba. Ayer estaba viendo mi propia grabación. Cuando lo acerco mucho, retumba, suena. Ok, profe. Vamos a ver que mejorar. O cambiar otro de repente este sistema. ¿Ya? Vamos, la siguiente va a mejorar. Profesor, creo que se puede configurar en la misma laptop para que no esté usando el auricular, solo para que hable y creo que ahí se escucharía mejor. Sí, lo que pasa es que aquí a mi costado también hay otra persona que está haciendo uso de clase virtual y no es fácil. Ya. No, y no solamente eso, sino que no tiene buena recepción este laptop. El otro día estaba hablando, no sé, con otro grupo y no tenía buena recepción. Ahí, por ejemplo, ¿me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Se escucha mejor, de verdad. Ajá, se escucha mejor. Sí, profe, se escucha mejor. Ya, entonces voy a tener que irme a otro ambiente para que ande sin este audífono, ¿no? Era más que todo por no molestar al personal que está acá a mi costado. Entonces, en la siguiente voy a tener que para hablar sin audífono. Muy bien, buena observación, gracias, jóvenes. Ya, voy a acabar de hacer sello esto acá un ratito. Espero que les haya servido un poco lo que hemos mencionado respecto a lo Hof. Ya, todo con la mejor intención para que ustedes puedan tener una forma preventiva de cuidarse de esta enfermedad. Está a la mano el remedio, ustedes han visto, no está difícil, un ratito voy a acabar de... Profe, una consultita. Dime. ¿Qué es un eutóctico? No me quedó muy claro esa parte. ¿Cuál? Eutéctico, eso que veía siempre en la mayoría de los gráficos, no me quedó muy claro qué era eso. Ya, sí, ¿sabe cómo lo voy a explicar? En la siguiente clase voy a acondicionar una pizarra acá. Una pantalla de papel, aunque sea. Creo que les había mencionado que estaba tratando de encontrarme una pizarra en la calle, pero no venden pizarrín. Entonces está tratando de hacer ya
cartón, forrarlo con, hacerlo mejor para que no hay otra forma más, o sea, no se puede reemplazar la mano, ¿no? En la siguiente clase lo va a explicar mejor eso, ¿de acuerdo? Ese día me hacen las preguntas que han quedado poco claras, el tema poco claro, y de hecho que siempre hay que mejorar, no todo es para mejorar. Incluso acá, no sé si yo me veo acá negro, no sé si para ustedes se ve claro la imagen. O sea, la siguiente, voy a tener que ir a un área donde hay. ¿Está bien? La idea es mejorar. Estamos entrando a una nueva etapa de dictar clases. Y ayer no me dijeron nada los estudiantes, pero ya sé que tengo que trabajar sin audífono. A ver, alguien me pregunta acá. Bueno, entonces lo dejamos así. El lunes nos vemos, jóvenes. Ya está grabado acá. Voy a ver cómo lo bajo. Les mando, se supone que está grabado en la laptop. La vez pasada lo grabé en la laptop también, porque cuando lo grabé en la nube no lo pude bajar, no me deja bajar. Me deja bajar los textos de que ustedes mandan los mensajes, pero no baja el video. Voy a revisar eso también. Ya, dejamos ahí, cerramos, ya son las 5:03. Bien, jóvenes, gracias, será hasta la próxima. Nos vemos. Profesor, Gracias, Sí, profesor. Denis. bueno, un profesor de otro salón, no me acuerdo, de balance, lo subí al Classroom. Podría haber quizás esa posibilidad de subir al Classroom el video. Gracias, el video. Ajá. Porque ya. el profesor de balance lo subió al Classroom. Ya, buen dato. Podría ser una opción. Ya, gracias, buen dato, buen dato. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? No. Dime, Mauricio. No, olvidé apagar el micrófono. ¿Que apago el micrófono? No, olvidé apagar mi micrófono. No, nada, profe, hasta luego, buenas tardes. Ya, listo, nos vemos. Listo, nos vemos, muchachos. Suerte. Profesor. Hasta Sí. luego, profesor. No, quédense. Ay, no se me Tienen clases, pero Profesor, ¿me escucha? sí. Profesor, el enlace para la clase por Zoom lo está enviando al Gmail porque a mí no me llegó nada. ¿Cómo te apellas? Jiménez. ¿Tienes correo UNI? Sí. Sí, a mí me llegó la invitación al Classroom y todo lo demás. Creo que es porque fui una de las últimas que se matriculó, pero hoy no me llegó ningún enlace. Tuve que consultar a otros compañeros para poder acceder. Ya, yo te voy a corregir esto, ¿ya? Sí, por favor. Ya, gracias. ¿Otra? Muchachos, muy bien. Vayan a su clase si necesitan.